Entonces, cuando hacemos un viaje generalmente, como decía Lili al principio con estas preguntas, ¿no? Estamos realmente 100% disponibles, corporal, quizás muchas veces el cuerpo está ahí, en el presente del lugar, bien sea como periodistas, bien sea, sobre todo como cuando vamos como periodistas, quizás todas esas dimensiones, el cuerpo, la mente, las emociones, el ser, la esencia, el lenguaje, tiene que estar 100% conectado. Pero sobre todo cuando vamos como viajeros, como turistas, a veces suele pasar que no es así. Porque Hola a todos. No importa en cuántos idiomas lo podamos decir, porque trabajamos en informar sobre el fenómeno del turismo de forma ética y responsable, siempre en consonancia con la diversidad social y la protección del medio ambiente. Que retumbe en todo el mundo y lo celebremos juntos. Día Mundial del Periodista Turístico. Laura Acevedo Castillo. Ella es licenciada en Comunicación Social, psicoterapeuta, coach, especialista en dinámica de grupos, es diplomada en Periodismo Turístico y Marketing y también es locutora. En la actualidad conduce un programa radial Turismo Interior desde www.0.me desde Argentina junto a su compañera Liliana Machado, que es licenciada en Comunicación Social, periodista turístico de la OMPT y conductora del programa radial mencionado. Ellas nos van a hablar de las 5 actitudes poderosas para viajar con inteligencia emocional. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto, Hernán. hola, Bienvenidas. hola. Tenemos dos conexiones, por acá y por acá con Lili, que estamos juntas, agradecidas y muy contentas de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, recordar y compartir con ustedes, recordar que el año pasado estuvimos también acá en Argentina con Miguel y todo un grupo de personas interesantes compartiendo el primer foro, y es un honor estar ahora de esta manera virtual con todos ustedes. Vamos a entrar en calor con lo que le preparamos con esta presentación y, y bueno, para ello va a arrancar mi compañera Lili. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. Y quisimos enfocarnos, obviamente, nuestro programa Turismo Interior siempre busca conectar todo este tema del viaje con, pues, ese viaje interno, ¿sí? Con ese viaje relacionado con las emociones. Y nos hicimos las siguientes preguntas. ¿Realmente disfrutamos al 100% cuando viajamos con fines turísticos? De alguna forma nos hemos encontrado quizás preocupados por el traslado o de alguna forma contrariados por alguna situación que se nos presente. Seguramente pueden enviarnos sus comentarios ahí al chat, estoy segura que sí. Y quizás nos hemos encontrado desconectados de esa experiencia. Entonces queremos hacerles estas preguntas. ¿Te encuentras totalmente presente en esa experiencia? ¿En qué lugar está tu mente, tus emociones, tu cuerpo, tu energía? Y de alguna forma estás en el disfrute, en el sentir, en el saborear, en el oler, en el experimentar. Sé que muchas veces estamos como de alguna forma allí conectados y de repente hay algo que nos aleja de esa experiencia en el momento, sentimos que algo nos falta, de repente empezamos a comparar, no, pero es que me gustaría que fuese así, recuerdo cuando fui a tal lugar y no es igual a tal cosa, ¿sí? Entonces, de alguna manera queremos plantearles pues estas interrogantes para luego darles a conocer cuáles son esas emociones, ¿sí? De qué manera podemos viajar con inteligencia emocional y potenciar todos estos viajes, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, podemos integrarnos totalmente y disfrutar del viaje con verdadera inteligencia. De alguna forma, como les comentaba anteriormente, existen
digamos que los delimitamos en estos 4 tipos de personajes, que serían como los más comunes, y quizás de alguna forma ustedes se pueden sentir identificados. Tenemos al crítico interior, que sería de alguna forma esa persona que está allí juzgando todo lo que se le atraviesa, como que, bueno, es que me gustaría que en vez de las sábanas fuesen blancas, combinaran con azul, ¿no? Por ponerle un ejemplo muy, muy banal. Y pues de esta forma estamos allí juzgando todas las situaciones que se nos presentan. Cuando hablamos del piloto automático, simplemente nos disponemos a vivir el viaje de una forma quizás sin experimentar y sentir, ¿no? Sin de alguna forma oler, sentir, estar conectados en esa experiencia. Por otro lado tenemos a la persona controladora, ¿sí? Estoy controlando absolutamente todo, los tiempos, obviamente quizás algunos nos hacemos una agenda, ¿sí? Entonces si nos salimos 5 minutos ya estamos estresados. De alguna forma controlar todo y no dejar que fluya la situación también pues nos aleja de ese disfrute y pues nos hace quizás estar conectados más con esa parte racional que con la parte emocional. Y siempre estamos por otro lado también tenemos el personaje que vive en nostalgia, ¿sí? Que es aquella persona que está en añoranza, que recuerda cuando fue a tal lugar con tal persona o cuando conoció otro destino, ¿sí? También en ese tema de si hubiese sido así, si hubiese estado aquí, o si mi familia estuviese, o si estuviese con otra persona, ¿no? De alguna forma, pues todos estos personajes nos desconectan de vivir verdaderamente este viaje con inteligencia emocional. No cambié la... Muy bien. Bien, entonces cuando hacemos un viaje generalmente, como decía Lili al principio con estas preguntas, ¿no? Estamos realmente 100% disponibles, corporal, quizás muchas veces el cuerpo está ahí, en el presente del lugar, bien sea como periodistas, bien sea, sobre todo como cuando vamos como periodistas, quizás todas esas dimensiones, el cuerpo, la mente, las emociones, el ser, la esencia, el lenguaje, tiene que estar 100% conectado. Pero sobre todo cuando vamos como viajeros, como turistas, a veces suele pasar que no es así, porque por un lado está nuestro lado racional, pero por otro lado también está nuestro lado emocional. Y aquí traemos a colación a un gran conocedor que de alguna manera democratizó esto de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, que tiene ya varios libros escritos, ¿verdad? Él dice: la inteligencia emocional representa el 80% del éxito en la vida. Yo recordé cuando estábamos Lili y yo planificando esto, organizando esta presentación, que hubo una época en mi vida cuando estudiaba en la universidad que tenía un profesor que era magíster, él tenía como 5 profesiones, de hecho recordaba mucho que él movía mucho los dedos así, ¿no? Y en una ocasión me llamó tanto la atención que me acerqué y le pregunté qué significaba esto que él hacía con tanta frecuencia. Y él decía: cuando yo toco el dedo índice voy a hablar sobre filosofía, el dedo anular es para hablar de psicología, yo me quedé tan impactada porque efectivamente era un hombre que tenía una inteligencia cognitiva, racional, sumamente elevada. A los pocos meses de estar cursando la materia con él, bueno, nos enteramos que el hombre se suicidó, ¿no? Y bueno, estoy trayendo un ejemplo, digamos, drástico a colación. Pero recordé esto y decía: un hombre con una inteligencia racional sumamente desarrollada, tanto así que tenía 5 carreras, 5 profesiones, pero con una inteligencia emocional como también muy baja, ¿no? Es decir, hasta qué punto el disfrute, la comprensión de la vida en los distintos escenarios, inclusive cuando viajamos o turísticos, ¿estamos realmente conectados con esa parte de nosotros o meramente el cerebro es el que está conduciendo la experiencia? Y cuando es así, nos perdemos una gran oportunidad de lo que implica este mundo de sensaciones y emociones, ¿no? Que nos permite vivir la experiencia al 100%. Entonces, por ahí colocábamos ese pasaporte, ¿no? Realmente la inteligencia emocional puede ser un pasaporte extraordinario
en esta experiencia del turismo, ¿no? Nosotros traíamos acá también a colación como varias imágenes de nuestro país, Venezuela, y decíamos que parte de la reingeniería emocional del turismo, y la traemos como para hacer la analogía, ¿no? Empecemos con esta de la Guaraíra Rapano. Sí, el Cerro del Ávila. Ávila, el Cerro del Ávila es emblemático de la ciudad de Caracas, sí, está la ciudad de Caracas al centro y todo el cerro rodea la ciudad, ¿sí? Por esto de alguna forma quisimos relacionarlo con el autocontrol, porque de qué manera una ciudad tan concurrida, tan movida, pues tiene toda esta montaña que la rodea, y quien ha visitado el Ávila pues sabe que es un lugar pues para conectarse con la naturaleza, un lugar como de mucha paz, de mucha tranquilidad, y de alguna forma pues lo relacionamos con el autocontrol, ¿no? Obviamente está el caos de la ciudad y toda la paz que transmite esta montaña pues nos invita de alguna forma a todo este autocontrol. Claro, es decir, que aún en los espacios donde nos vayamos como viajeros o como turistas incluso, podamos encontrar caos, siempre hay un lugar, en este caso aquí está esa montaña rodeando el caos, como decía Lili, pero dentro de nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones si realmente ponemos la conciencia en ello, más allá de los factores externos, ¿no? Igualmente, otro lugar emblemático que tenemos en Venezuela es la Gran Sabana. Dentro de la Gran Sabana hay muchas cascadas, mucha naturaleza, es hermosísimo, es un lugar que, bueno, ojalá algún día, después que pase todo esto, sobre todo en nuestro país, que como saben, estamos en un absoluta colapso en estos momentos mundiales, pero tiene turísticamente lugares extraordinarios, y los que les estamos trayendo hoy acá, pues lo reflejan, ¿no? Quebrada de Jaspe, o por allá los piaroas la llaman Cacuparú, piedra de fuego, porque realmente es una piedra preciosa, ¿no? Ese rojizo que ven allí, ¿no? Y nos permite definitivamente estar en escenarios de esta naturaleza, nos lleva como a conectarnos con la parte más pura de nosotros mismos, ¿no? Autoconciencia, es decir, dentro de la inteligencia emocional estamos trayendo a colación distintas vertientes que señala Goleman como parte de esa reingeniería emocional, ¿no? El autocontrol, la autoconciencia. ¿Aquí dónde le damos? Mandar un mensaje cualquier cosa. Okay. Bien, por otro lado, relacionamos la motivación con el Salto Ángel. El Salto Ángel es un lugar súper, súper emblemático de Venezuela. Es uno de los saltos más grandes, más altos del mundo. Y de alguna forma quienes fueron a Iguazú, de alguna forma es una cascada imponente que está todo el tiempo, digamos, en constante movimiento, ¿sí? En constante fluir. Y pues es de alguna forma relacionada con todo este tema de la motivación. ¿Por qué? Porque es un proceso, ¿no? Es esa caída natural del agua, y de alguna forma es algo que siempre, siempre, siempre está en funcionamiento, ¿no? Es un fluir constante. ¿Y por qué relacionarlo con la motivación? De alguna forma nosotros interiormente, pues fluimos, ¿sí? Si no nos damos cuenta, pues estamos en una constante reciprocidad, ¿sí? Con la vida, con el fluir, y de alguna forma al dejar que todo digamos, emociones, todo ese fluir que forma parte de nuestro interior, pues resurja y pues no se quede estancado de alguna forma, pues más puede dar a los otros, como da esta cascada a toda la zona. Así que por eso lo relacionamos con la motivación. Estamos usando como metáforas de lugares icónicos para conectar con esas grandes emociones que, según Goleman, constituyen parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Y hay aquí como una analogía entre estos paisajes o estos lugares
turísticos de Venezuela en particular, que nos sirvan como anclaje en esos momentos en que requerimos motivación. Es decir, todas estas emociones están dentro de nosotros, como decía Lili, y recordar un poco el impulso de esta fuerza del salto ángel, por ejemplo, una cascada interior que siempre nos lleva hacia adelante, ¿no? Gestión de las relaciones, y usamos aquí como icono el archipiélago de los Roques, una isla. ¿Y por qué una isla? Porque para llegar a los Roques, primero tenemos que hacer un montón de conexiones con personas, organizaciones, helicópteros, aviones, como bien sabemos cualquiera. Pero fíjense, hay un dicho por allí que dice, no somos una isla, efectivamente. El ser humano no puede vivir jamás sin relacionarse. Entonces, para llegar a esa isla, tenemos que conectarnos con muchas personas, efectivamente, ¿no? Y digamos, por polaridad, entender esto. No somos una isla, somos un conjunto de relaciones, y la única manera de poder disfrutar de un viaje, no solamente de afuera, sino de un viaje interior, es considerar siempre la conexión con el otro, ¿no? Finalmente, la última de las 5, digamos, tipologías o relaciones básicas que habla Goleman para tener una inteligencia emocional es la empatía. Aquí traímos el Cerro Autana. Sí, el Cerro Autana está ubicado en la región de Guayana. Es un tepuy gigante, ¿sí? Es considerado por las personas que viven en esta localidad una tierra sagrada. Incluso los turistas que visitan este lugar, para pisar esta tierra, pues se quitan los zapatos. Es como un respeto súper, digamos, interesante relacionado con esta zona. De alguna forma quisimos colocar la palabra, relacionarlo con la empatía, porque obviamente como turistas siempre estamos quizás dispuestos, ¿no? A dialogar, a conocer un poco del lugar, de las personas que viven allí, y de alguna forma, si no estamos con esta relación de empatía, pues vamos a estar separados totalmente de la experiencia. Obviamente nosotros siempre tenemos algo que aportar, y los lugareños siempre también tienen algo que dejarnos, alguna información que quizás no está en el libro, en la guía turística o en Google, ¿no? Sino algo súper autóctono, súper casual, y de alguna forma tener esta relación pues nos ayuda a disfrutar más el viaje, y de alguna forma pues también estar conectados con nuestras emociones internas, lo que nos va a hacer estar más conectados con el disfrute en general. Sí, este lugar es realmente bueno, fue muy visitado por turistas de todas partes del mundo, porque muchos de los lugares que le estamos presentando a Venezuela han sido considerados por patrimonio de la UNESCO, y valdría la pena. De verdad sientes allí un cambio radical, es una altura extraordinaria, son lugares súper vírgenes, muy cuidados por nuestros indígenas, inclusive a veces hasta bastante protegidos. Y en resumen, pues queríamos cerrar con esto, ¿no? Hacer turismo con éxito es tomar conciencia de nuestra inteligencia emocional, y que ese viaje representa también una metáfora de la vida, porque esta responsabilidad que tenemos de hacernos cargo de lo que sentimos, de lo que percibimos, va a, por supuesto, a determinar de alguna manera el éxito que tengamos en las relaciones con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Entonces se trata de convertirnos en ciertos observadores conscientes, es decir, cuando me acerco a la experiencia en cualquier lugar del mundo, ¿desde qué lugar lo hacemos? Desde ese campo racional, desde aquel personaje del crítico, del piloto automático, del que quiere controlar, o sencillamente el que se entrega a la experiencia confiando, sin prejuicio alguno, para poderme acercar con empatía a todo lo que me está ofreciendo la vida en este gran viaje, ¿no? Con entusiasmo, ¿no? Con motivación,
con el foco puesto más en el presente y no tanto en las preocupaciones que dejamos atrás o lo que voy a hacer después que me vaya de acá, porque si no, definitivamente ahí no estamos actuando con inteligencia emocional o desde ese fluir como el agua, como la cascada que les hemos estado presentando, con motivación, con impulso a la vida y por supuesto siempre colocándonos en el lugar que estamos visitando con respeto, como si fueran lugares sagrados que le pedimos permiso como para entrar porque nosotros somos los extraños en estos lugares, ¿no? Así que de alguna manera aquí tenemos estas actitudes poderosas y se las dejamos allí como anclaje, como recuerdo con nuestro país Venezuela y muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura y Liliana. Me quedo con eso de que nosotros somos los extraños en los lugares, ¿no? Nosotros tenemos que pedir permiso, nosotros tenemos que respetar. Un turista de alguna forma siempre invade, entonces tenemos que empezar a hacer este turismo que empiece a ser más responsable.